La hemos visto en este informativo y la tenemos aquí en este tiempo para la entrevista, senadora autonómica por Navarra, Idoia Villanueva. Muy buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Recién llegada, como veíamos en el vídeo, recién llegada del campamento de refugiados de Idomeni. ¿Con qué sensación después de varios días allí? Pues bueno, la sensación creo que es complicado de describir, lo que sí que la experiencia es un bofetón de realidad, ¿no? Yo creo que todos hemos visto distintas imágenes, fotografías que nos llegan, pero ir allí y vivirlo y estar con la gente y ver un poco lo que piensa esa gente que está ahí asentada, pues la verdad es que es todo un bofetón de realidad. ¿Exactamente qué vio? Pues mira, muchas cosas, porque me tocó vivir una semana muy convulsa, ¿no? El miércoles hubo una manifestación pacífica de los que estaban allí en el asentamiento y bueno, pues en un momento determinado movieron un vagón de tren hacia los coches policiales, se produjo una carga policial con gases lacrimógenos indiscriminadamente, pues con todas las familias que estaban acampadas en la vía, con niñas, con niños, con gente corriendo a los campos de trigo a pasar la noche fuera de las tiendas porque no se podía respirar. Desde eso a cómo durante toda la semana pues, ha habido diferentes medidas que se han ido tomando pues, para de alguna manera presionar a que la gente que está allí asentada y esperando a que se abriesen las fronteras o que se les dé una solución, pues que fueran moviéndose hacia campos de alguna manera controlados o militarizados dentro de Grecia. Porque lo que hemos visto estos días es grúas entrando y llevándose las tiendas de campaña. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que estaba ahí? ¿Hacia dónde han ido? Sí, han sacado a los periodistas fuera de los campos y durante toda la semana hemos tenido muchos problemas para entrar. Entonces, bueno, yo la primera noche la pasé fuera y el resto ya dentro porque te la jugabas a no volver a poder entrar. Entonces, a toda esa gente lo que se le está llevando son a los campos que hay desplegados por toda Grecia. Algunos de los que subían los autobuses nos contaban que estaban yendo hacia barracones en Tesalónica, hacia el sur de Idomeni y bueno, la verdad es que sin mucha información de a dónde iban y qué es lo que se iban a encontrar cuando allí llegasen, ¿no? Cuando los refugiados están en estos tipos de campamentos, ¿quién se encarga de ellos? ¿Quién les atiende? Si es que alguien les atiende. Pues mira, en Idomeni, que en realidad no era un campamento porque no es un campamento oficial que pongan en el país, sino que es un asentamiento de personas que en un momento determinado se encontró que iba a cruzar la frontera hacia Macedonia y cerraron las fronteras, ¿no? Y se encontraron con que parte de la familia había pasado ya hacia Macedonia y hacia el resto de Europa y se encontraron con esa barrera cerrada y sin poder volver hacia atrás porque no tenían dónde ir, ¿no? Y se produce ese asentamiento de hasta casi 11.000 personas. Entonces, quien ha estado de alguna manera allí asistiendo en el día a día han sido organizaciones sociales, desde Médicos Sin Fronteras, a Praxis, a organizaciones más pequeñitas como Bomberos en Acción, que está haciendo un trabajo muy bonito, amparando distintos proyectos de organizaciones más pequeñas. Y sí he de decir que sorprende porque el gran porcentaje de los voluntarios y las voluntarias que están en el campo son españoles. Hay muchísimos españoles y españolas trabajando allí. Y por contar algo bonito del campo y de estos proyectos que hablas de la asistencia, hay un proyecto que se llama el Baby Hammam, que lo empezaron unas catalanas y que consiste en una tienda de campaña, que es así muy amplia, y entonces tienen dos bañeritas muy pequeñas en las que bueno, pues fuera se van calentando el agua en pequeños fuegos y las niñas y los niños van entrando y se quitan la ropa sucia, se meten las bañeritas, entonces les estás dando el baño con agua caliente y luego les metes la ropa sucia con detergente para que lo laven en su casa y les pones ropita limpia, le das cremita y se van, ¿no? Y es impresionante, o sea, la emoción que tienen, que estás ahí sentada esperando pues eso, ¿no? A bañar a las niñas y a los niños, la alegría que tienen de poder decir un poco de agua caliente, de limpieza y de mimo y de cariño, ¿no? Porque hay muchas niñas y niños pues que están solos, que las organizaciones, aquellos que van viendo que están solos, pues se hacen cargo de ellos, pero que sí que ves que necesitan y que buscan unos referentes de seguridad, de tranquilidad,
de estabilidad y de cariño. Los refugiados que allí están son conscientes de todo lo que está pasando en su nombre, digamos, de todas las decisiones que se adoptan, de cuando se cierran fronteras, se abren los trasladados. ¿Ellos allí reciben esa información? No, lamentablemente ni las refugiadas ni los refugiados ni las organizaciones que están trabajando en el campo, ¿no? Sorprende por un lado mucho esto, la falta de información y de organización. Se entiende que a Grecia se le está de alguna manera poniendo mucho peso, es decir, que Grecia esté soportando a 50.000, casi 60.000 personas desplazadas en el territorio, cuando está Grecia también como está, y cuando Grecia tiene un peso poblacional o económico como podría ser Madrid, ¿no? Y estamos dejando el resto de gobiernos de la Unión Europea a Grecia que haga ese trabajo solos, pero sí que es verdad que dentro del territorio griego pues no se está dando esta comunicación bien, y las personas que están allá en el campo no saben qué va a pasar con ellos, no hay mucha información sobre cómo pueden pedir el visado, el asilo, y bueno, y ni siquiera las organizaciones, como te digo, era un teléfono escacharrado, ¿no? Tuvimos que llamar a la embajada y entender de verdad si va a dar un desalojo, cuándo, cómo, de qué manera, y esa falta de información es diaria. ¿En algún momento te identificaste estando en el campamento como senadora, como representante del pueblo español? Y si es así, ¿qué te trasladaban los refugiados? ¿Qué te pedían? ¿Qué te decían? Pues mira, yo fui a Idomeni porque bueno, estos meses he estado también trabajando en la Comisión Mixta de la Unión Europea, ¿no? Y donde ha habido muchos debates, se ha discutido mucho sobre el tema de los refugiados. Y la verdad es que yo necesitaba y me apetecía ver de verdad, ¿no? Cuando hablas de nuevos y debates, ver exactamente qué hay. Entonces dije, mira, no dije nada a nadie, me fui como idoia y aparecí allí, colaboré con el Hammam y demás. Y cuando llevaba 2 días ocurrió lo de la carga y demás y tal, pues comenté, ¿no? Los compañeros, pues tal, soy senadora de Navarra, ¿no? Entonces, bueno, sorprende ahí un poco en un inicio, pero lo que te das cuenta es que, sobre todo, por no hacer esa intromisión, y todo el respeto a las organizaciones sociales que están trabajando allí, pero lo que te piden, tanto las organizaciones como la gente que está allí asentada, es que lo cuentes. Porque si hay algo común en las personas que están allí, cada uno tiene una vivencia, una historia, habrá algunas que se parezcan a otras, pero lo que hay en común, ¿no?, de que yo me encontraba era que nos decían, cuéntalo, y sí, saca fotos, y cuéntalo porque Europa no se está enterando que estamos aquí. Europa no sabe que está aquí y qué es lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que en sus cabezas dicen, si realmente supiesen de verdad lo que estamos pasando aquí, esto no lo dejarían ocurrir, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la creencia común que tienen estas personas. Lo que parece claro es que las instituciones europeas parecen marcar un camino y la sociedad civil otro. Hay bueno, muchas manifestaciones de querer acoger refugiados, y en cambio las instituciones están poniendo esas trabas, esos acuerdos con Turquía. ¿Cómo se puede conciliar ambas posturas, si es que son conciliables? Sí, bueno, yo creo que es evidente que la sociedad está por delante de las instituciones y de los gobiernos en este caso, y bueno, en el caso de nuestro país y en España nos comprometimos a 16.000 personas, y ahora empezamos a ver cómo van llegando gotitas, ¿no? Y esas gotitas al final depende de que el Ministerio sea capaz de firmar esos visados, ¿no? Y hay una cosa que a mí no se me va de la cabeza, y en esta misma Comisión Mixta de la Unión Europea de la que hablaba antes, vino el alto comisionado de ACNUR, Francesca, y ella comentaba, ¿no? Decirme, gobierno, ¿no?, cuáles son los problemas que de verdad os encontráis para dar el visado. Al final, ponerme todos los puntos de los problemas que nosotros ayudamos a, de alguna manera, desatascar, y con los organismos internacionales a hacerlo, ¿no? Porque ella decía, al final esto es una cuestión de voluntad política. Canadá ha llegado y ha dado 25.000 visados y se los ha llevado. Entonces, hay discusiones, hay argumentos que se usan de realmente no tenemos tantas peticiones de asilo. Las personas que están en una tienda de campaña en medio de la nada, con muchas dificultades de comunicación, con muchos problemas con el idioma, con, ¿qué te voy a decir?, de batería o de elementos electrónicos para poder acceder, ¿cómo van a hacer peticiones
de visados a España o a Italia si no se facilita, ¿no? Si esa información no se hace llegar y no se hace llegar los medios para que eso se tramite, pues evidentemente es difícil que esas peticiones lleguen. Ahora, más petición que un campo o un asentamiento de 11.000 personas allí en la nada y pasándolo de verdad tan mal, creo que... ¿Qué pasa en todo este tiempo para que en un primer momento España se comprometiera a acoger, no sé si sean 15, 16.000 refugiados? Y como decías, me parece que llevábamos por 30. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? No solo en España, porque en el resto de países ha ocurrido lo mismo. Bueno, pues yo me pregunto lo mismo. Yo me pregunto lo mismo. Lo que decía antes, cuando las pocas veces que ha habido en estos meses de gobierno de hacer preguntas al gobierno, porque la verdad que no ha habido mucha ocasión de obtener esa respuesta, pues de alguna manera se escudan en esto es una decisión a nivel europeo, hay problemas específicos, realmente no hay personas que pidan el visado o el asilo en España y tú cuando vas allá dices, es sencillo, ¿no? Si tú de verdad tienes la voluntad, pones una delegación, la mandas o habilitas a que las embajadas den visados de alguna manera de asilo o incluso visados humanitarios, como hemos visto la semana pasada con el niño, con Osman, que llegó a Valencia, que fue a través de esta organización que hablaba antes de Bomberos en Acción, que está en Idomeni, y que identificó un caso, que hay muchísimos en el campo, de necesidad de asistencia médica inmediata y gestionó un visado humanitario a través de Zamora y de alguna manera pues se hizo conocido y que hubo una presión y un acompañamiento social en ello y se consiguió que se firmase ese visado humanitario y ahora Osman con su familia está en Valencia, ¿no? Yo creo que toca explotar todas las vías posibles, la de los gobiernos de cuotas que tienen que cumplir, las de los visados humanitarios y sobre todo pues, bueno, seguir teniéndolo en la agenda comunicativa porque de verdad estas personas lo necesitan. Por debajo de los gobiernos centrales están los autonómicos, están los ayuntamientos que han mostrado muchas veces esa misma voluntad, incluso recuerdo el caso de la Comunidad de Valencia que quería incluso fletar creo que un barco. ¿Qué podemos hacer desde Navarra? Además de presionar y de contar, o cómo presionar o cómo contar. Pues, como yo decía, yo creo que tanto la sociedad como las organizaciones van por delante y yo creo que hay movilización en ese sentido, que hay que continuar, que no se nos tiene que olvidar, ¿no? Que a veces tenemos una memoria colectiva cortita, ¿no? Y ocurren casos muy llamativos como el niño que ocurrió en la playa, ¿no? Y que todo el mundo tenemos esa imagen en la cabeza, pero que es importante que sigamos teniendo presentes que esas personas siguen estando ahí, porque es muy importante esa presión de alguna manera o ese requerimiento social para que vengan, para que el gobierno se mueva y de verdad de esos visados que está en su mano para dar y poner los mecanismos para atraer a todas estas personas. Senadora autonómica por Navarra, ahora mismo en este impasse en el que estamos, en pre-campaña electoral, hasta que se vuelvan a constituir las Cortes, ¿qué balance hace de todo el tiempo que lleva trabajando en Madrid en el Senado? Creo que desde septiembre-octubre. ¿Qué balance se puede hacer después de haber conocido ya sus segundas elecciones en apenas 9 meses? Pues mira, la primera conclusión es que el Senado, que es una Cámara que está muy cuestionada y que está muy denostada y que todos hablamos, ¿no? Y que las grandes figuras terminan estando allá y nadie es muy consciente de qué es lo que se hace o no se hace en el Senado y qué se puede hacer. La primera conclusión a la que yo siempre llego es que esto no es casualidad, que no se sepa qué se hace en el Senado, que no se sepa el modelo de elección al Senado, pues bueno, ha beneficiado a determinados partidos en un momento y así ha ido bien, ¿no? Y el Senado podemos discutir si realmente su función es relevante o no, pero lo que sí es muy importante para lo fundamental o así decirlo trascendental, ¿no?
muchos partidos políticos llevan en su programa ahora pues reformas constitucionales que se quieren realizar en nuestro país, y todo eso pasa porque 2/3 del Senado lo apoyen, ¿no? Y por eso hay mucha gente también que dice, bueno, el Senado pues habría que retirarlo o no. Para que el Senado tenga una reforma o para que el Senado cambie o se elimine de este país, tiene que ser el propio Senado el que lo haga. Por lo tanto, es muy importante de alguna manera conseguir también esa representación y esa otra visión y esa denuncia de lo que se hace o no se hace en el Senado, ¿no? Yo creo que el trabajo del territorio es importante. Se habla de que es una Cámara territorial y yo creo que a día de hoy no lo es, que hay que de verdad hacer una reforma para conseguir que sea y que el trabajo de verdad sea un trabajo territorial, pero bueno, yo en este tiempo lo he intentado establecer un horario fijo en Navarra también para poder reunirme con las distintas asociaciones y personas y de alguna manera canalizar información que necesitan las asociaciones o demandas pues para llevarlas también al Senado. Desgraciadamente hemos tenido poquita actividad. Si ya por fin se pone en marcha una legislatura completa, ¿con qué objetivos va a trabajar Idoia Villanueva en el Senado en representación de todos los navarros? Pues bueno, como decía, en continuar en hacer esa labor en el territorio, que creo que es importante, lo de habilitar ese canal, que la gente consiga ese canal y las asociaciones y los organismos para también conseguir información propia del Estado, muchas veces que se necesita, y para también poder llevar las demandas. Y por otro lado, pues el Senado yo creo que es un espacio muy importante para que las distintas organizaciones sociales entren y se puedan hacer mesas de trabajo y mesas de estudio y trabajar en profundidad en temas, ¿no? Por ejemplo, en la última legislatura conseguimos crear una comisión de infancia en el Senado, pues para poder focalizar en todas las políticas de infancia, de cómo está afectando pues todos los distintos acciones que se toman en los distintos ministerios, cómo está afectando a nuestra infancia, que ahora mismo pues los distintos organismos nos alertan de que tenemos más de un 35% de riesgo de pobreza infantil en nuestro país, ¿no? Pues Idoia Villanueva, senadora autonómica por Navarra, le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí con nosotros y por habernos contado toda esta experiencia, especialmente en Idomeni. Muchas gracias y buenas noches. A vosotros siempre, muchas gracias, Fermín.